el espíritu de Hegel. Y esto es a lo que les quiero transmitir, que fue lo que sucedió en mi ver, en mi leer a los griegos, que los cambió de una forma tan radical. Y es esto que estoy llamando hermenéutica simbólica, que utilizaremos para leer la primera línea de la Ilíada, y a partir de ella veremos cómo funciona esta hermenéutica simbólica. Bueno, pues miren, bueno, aprovechando un pequeño anuncio, les digo que varias personas conformamos este grupo. Les quería decir que tanto Irving Montes como yo vamos a dar los sábados desde el 11 de julio hasta el 8 de agosto, esos 5 sábados, un pequeño curso a reflexionar qué es México. Vamos a tratar de abordar esto desde preguntas de la historia, de la filosofía y otras formas de repensar a lo que es México. Entonces son todos bienvenidos y todas bienvenidas a esto, pero soy a lo que nos convoca el día de hoy. Tienen mi correo si me quieren enviar comentarios. Una lectura hermenéutica simbólica de la primera línea de la Ilíada, que es de Homero. Lo primero que quisiera que entendiéramos es que en general hemos tenido una Grecia como del lado derecho. Creemos que Grecia es plana, que es racional, que Grecia es pulcra, que Grecia es pura, en estos sentidos muy modernos de la palabra, incluso muy ligados a un pensamiento convencional del catolicismo. Y solemos perdernos de esta Grecia que está cargada de color, cargada de formas, algo que incluso en arte podríamos pensar que son medio kitsch. Esos colores de la Grecia del lado izquierdo parecen más propios de Almodóvar que de una iglesia gótica, por ejemplo, ¿no? Y precisamente esto es lo que sucede con Grecia. Nos hemos estado perdiendo de una Grecia viva, que es la Grecia a la que el simbolismo nos puede traer de vuelta. Y es una Grecia real, una Grecia que para mí es la Grecia más real de todas. Estas son reconstrucciones de los colores originales de las esculturas griegas. O sea, hay que darnos cuenta que Grecia estaba cargadísima de color. ¿Cómo sería pensar la historia de Grecia o toda esta serie de detalles que Grecia nos puede ofrecer si tomamos el color como metáfora, si coloreamos esa pulcritud blanco y negra que nos fue heredada como Grecia? Por ejemplo, ¿qué es lo que este León nos diría como obra de arte? Entonces, vamos a tratar de recuperar el concepto símbolo que nos ofrece una cierta línea hermenéutica que podríamos identificar con Ricoeur, pero que la podríamos alimentar con Lacan, Freud, Jung incluso, y otros tantos. Pero sobre todo, vamos a tomarlo así, existe un significante, que puede ser una palabra, frase, es decir, una unidad de sentido, y ese significante, si lo entendemos como signo, no como símbolo, ese significante está unido a un significado. Gato significa una cosa y no otra. Si yo, por ejemplo, señalo un pájaro o un perro con la palabra gato, es porque no tengo el significado correcto. El signo está hecho en correcto o incorrecto. Sin embargo, el símbolo, ¿cuál es la característica que tiene diferente con respecto al signo? Es que su vínculo esencial con el significado no es único, no es unívoco, sino que es múltiple. Y por tanto hay muchos significados reales, y le pongo pesados entre paréntesis, o sea, significados en el sentido fuerte, en el sentido de que carga su verdad, que puede tener ese mismo significante. Y por ponerles un ejemplo clásico, les puedo hablar de un sueño. O sea, si yo tengo un sueño de una amiga, tengo una amiga muy querida aquí presente, por ejemplo, Ivonne, si Ivonne me cuenta un sueño, yo le puedo dar una interpretación verdadera, es decir, un significado a ese sueño, y que Ivonne diga, wow, claro, todo lo que está diciendo tiene muchísimo sentido. Pero que yo le haya dicho una cosa con mucho sentido no implica que sea el único sentido posible de ese sueño. Otra persona como aquí nuestro amigo Irving o Pedro Reyes o cualquier otra persona que estuviera interpretando ese sueño podría dar otro significado a ese sueño, y aunque fuera distinto del mío o incluso contradictorio con respecto al mío, eso no haría que ese significado fuera falso. Y eso es lo propio del símbolo, que puede tener varios significados reales. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, el significante Homero, o Homeros, porque hay traducciones que dicen que el nombre es plural,
uno, si lo toma como signo, estaría tratando de buscar si Homero fue una persona, si fue un esclavo que vino de Grecia, bueno, más bien de Egipto, si fue un grupo de personas que eran hijos de refugiados o de prisioneros de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay múltiples líneas de lo que Homero puede significar, cuál fue su vida real, o sea, quién fue Homero, de su significado. Sin embargo, a lo que yo invitaría, tratando de abrir una hermenéutica simbólica, es no a tomar teams, no a tomar equipos, no a yo tomar un solo de los significados de lo que Homero puede ser y decir que ese es y cancelar todos los otros, sino tratar de leer a Homero, por ejemplo, como símbolo, es decir, tomar todos esos significados posibles como un significado real de Homero y de esa forma Homero es aquello que convoca todos esos significados y esos significados todos son parte de lo que es mi interpretación. Si esta lógica simbólica la tomamos para la primera línea de la Ilíada, tenemos la primera línea que dice, la cólera canta, oh diosa del peli de Aquiles, o del pelí de Aquiles, y ahí abajo la tienen en griego. Esta primera línea parece que es una cosa muy directa. Pues está hablando que ese sujeto que se llama Aquiles, que es un pelida, está encolerizado y de ahí va a comenzar la Ilíada. Eso es lo que estás narrando. Está comenzando esa historia que comienza con Aquiles que se va a encolerizar. Y uno se pregunta como signo, ¿qué significa pelida? Normalmente la respuesta que se nos da a esto, si ustedes lo buscan en Google, por ejemplo, en Wikipedia, pelida significa que es hijo de Peleo, a secas. Entonces, si uno lee nada más la cólera canta, oh diosa del pelida Aquiles, uno está leyendo una línea que no se distingue nada de lo que podría leer una novela escrita hace 10 años, hace 15 años, hace 100 años, o sea, es una línea de texto. Sin embargo, ahí es a donde invitaría a hacer ese análisis simbólico. El análisis simbólico tomaría de ahí 5 símbolos. La cólera, 1, canta, 2, diosa, 3, pelida, 4 y Aquiles, 5. Hay 5 símbolos presentes. Y es en ese juego de 5 símbolos que se nos está contando ya toda la Ilíada. Esto es único y fascinante de Homero. En esta sola línea ya nos está contando toda la Ilíada, toda la Ilíada. Porque cada una de esas palabras, al no ser un significado único, no es un signo, sino al ser símbolos, cargan tanto en sí mismas que nos pueden contar toda la Ilíada en una sola línea. Por tomar el primero de los ejemplos, vamos a comenzar con la cólera. La cólera es un sentimiento que para los griegos puede darle tanto a los dioses como a los seres humanos o a los diferentes seres. O sea, la cólera no, a diferencia de nosotros más con un pensamiento cristiano, pensar en un Dios que se encoleriza es algo que nos es más difícil, sobre todo acercándonos al Viejo Testamento, nos cuesta trabajo entender qué significa esto de que alguien perfecto, alguien todopoderoso se encolerice. En Grecia, como los dioses no son perfectos y todos poderosos, que padezcan sentimientos es algo que también les pertenece. Si uno se quiere comenzar a definir qué sería la cólera en el mundo griego, pues sería bueno acercarnos, por ejemplo, a Aristóteles, que hace una definición de la ira. Dice, admitamos que la ira es un apetito penoso de venganza por causa de un desprecio manifiesto contra uno mismo o contra los que nos son próximos, sin que hubiera razón para tal desprecio. Ahora bien, si esto es la ira, entonces es necesario que el iracundo se encolerice contra un individuo concreto, por ejemplo, contra Cleón, pero no contra el hombre en general. Además, que sea por algo que se le han hecho o iban a hacerle a él mismo o a los suyos. Y además, que a toda ira siga un cierto placer nacido de la esperanza de vengarse. Esto es la ira muy relacionada con la cólera para Aristóteles en la retórica. Entonces, la cólera es el tema central de la Ilíada. La Ilíada no nos narra la guerra de Troya, nos narra la cólera. Y en este caso, la cólera en específico de Aquiles. La Ilíada cuenta cómo Aquiles se encoleriza y cómo acaba su cólera al final de la Ilíada. En el primer canto se encoleriza, en el último canto se acaba la cólera, porque de eso ya nos anunció Homero que se trata la Ilíada. Sin embargo, la cólera canta.
no es solo la cólera de Aquiles, es una cólera que va más allá de Aquiles. Y esto es lo que nos dice, y no me voy a extender mucho, quiero más bien abrirles una línea de pensamiento. Esto nos dice que si la cólera es la que canta, es una cólera que trasciende a Aquiles. Es una cólera que involucra al mundo mitológico en general. O sea, Aquiles es solo un momento de una cólera que va mucho más allá, que se está moviendo en todo el mundo mitológico y que está ya cargada en Aquiles desde su propio ser. Porque Aquiles, al ser hijo de Peleo, no significa solamente que Peleo lo haya engendrado, sino que pertenece a toda la rama de la mitología griega, pues Peleo, su padre, es nieto de Zeus. Y su madre, Temis, es también una ninfa del mar, Tetis, es una ninfa del mar que Zeus quería seducir, sin embargo, deja de seducir. ¿Por qué? Porque le anuncia una profecía que Tetis iba a engendrar un hijo mucho más poderoso que su padre. Y en ese sentido, si Zeus tenía un hijo con ella, era posible que este hijo fuera quien lo iba a destronar, porque eso ya va cargado en todo el ADN de la mitología griega. Esto significa que en el propio ser de Aquiles ya hay un juego simbólico que carga toda la mitología desde antes de que él nazca. Y de una forma muy concreta, porque todos aquellos héroes de la Ilíada cargan, digamos, el árbol genealógico de la mitología en sus espaldas. Y todos, porque si vieron también ahí en esa fotografía, los seres humanos también estamos en una parte del árbol, como descendientes de Prometeo, ¿no? Pero más allá de que todos carguemos en nuestra sangre a la mitología griega en general, o toda la mitología que explica quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos gusta a alguien o no nos gusta a alguien, por qué peleamos o no peleamos, en particular Aquiles entra en la guerra de Troya sin tener ningún sentimiento íntimo hacia ella. La guerra no le representaba nada hasta que se encolera. La Ilíada narra cómo Aquiles hace suya esa guerra, que originalmente no era suya, pero que no era en su conciencia suya, porque en su sangre la guerra ya era suya. Si Aquiles no existiera, no hubiera existido guerra de Troya. ¿Por qué? Porque Aquiles nace de que se juntaron, tuvieron un hijo juntos, Peleo y Tetis. Y en la boda de Peleo y Tetis, que va a dar por nacimiento Aquiles, son invitados todos los dioses menos la discordia. Entonces la discordia, en venganza, encolerizada, lanza la manzana a la discordia, que pone en disputa a las tres principales diosas del mundo olímpico, que son Hera, Atenea y Afrodita.